Bueno, jóvenes, como estamos de regreso, buenas tardes a todos. La clase de hoy, jóvenes, es la reproducción. Yo sé que aquí, más o menos, la mayoría sabe qué es reproducción, o me equivoco. ¿Han escuchado qué es la reproducción? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué conocimientos tienen ustedes sobre la reproducción? ¿Qué han escuchado ustedes? Hablando, obviamente, hablando en general. Por ejemplo, vamos a hablar de socio. Ya se ha escuchado sobre la reproducción, pero ¿qué sabes vos? Reproducir bastantes cosas como tener, criar animales como reproducir Multiplicarse. Otra forma, miren, hasta aquí ya me dijeron los dos tipos de reproducción, que es la aburrida y la divertida, ¿sí o no? O la sexual y la sexual. Entonces, enfocándonos en reproducción como tal, jóvenes, anotemos ahí la definición. La reproducción es un proceso biológico. La reproducción es un proceso biológico. La reproducción es un proceso biológico mediante el cual los seres vivos generan nuevos individuos de su misma especie. La reproducción es un proceso biológico, anotemos todo, por favor, mediante el cual los seres vivos generan individuos de una misma especie. La reproducción es un proceso biológico mediante el cual los seres vivos generan individuos de la misma especie. Bueno, miren, nosotros como seres vivos que somos jóvenes, nuestro objetivo principal es la reproducción. ¿Sí o que no? Todas las especies jóvenes se reproducen. Los seres humanos, los animales, todas las plantas, todas se reproducen. Obviamente que hay diferentes tipos, pero ya los vamos a ir abarcando en la próxima clase. Entonces, vaya, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los niños? Ustedes como jóvenes, en cuanto a la reproducción, hablando ya de la pega como tal, ¿cuál creen que es el problema, jóvenes? ¿O qué han notado ustedes aquí en nuestra gente, acá en la zona de nosotros? ¿Cómo es la reproducción? Hablando ya en cuanto a seres humanos, comenzando. ¿Cómo se da? Exactamente. Bueno, miren, nosotros es cierto, podrán decir ustedes, escucha, si hay una sobrepoblación, ¿por qué el profe no viene a decir aquí que nos sigamos reproduciendo? Porque en nuestras zonas jóvenes, en las zonas de Victoria, en cuanto a los seres humanos, la verdad es que somos buenos para reproducir. Aquí hay lugares donde en una sola casa hay 13 personas. Pueblo Nuevo, Guachipilín, Ojo de Agua también nos quedan atrás, ¿verdad? Hay casas y otras, lo que me decían ustedes, a temprana edad también. Entonces, y esta reproducción también conlleva a muchas otras cosas. Entonces, en cuanto a la definición, ¿qué me dice aquí? Proceso mediante el cual los seres generan nuevos individuos de su misma especie. En la clase pasada creo que se decía un estudiante. Pero me dice, pero fíjate que yo vi que era un conejo, ¿qué era? Un conejo como un gato. Yo me quedé como que asustado, pero ¿cómo voy a hacer esa descendencia? ¿Creen ustedes que se puede ser de diferentes especies? Pero no, era un conejo con un pato, ¿no? Era un conejo con un gato. O sea, yo imaginaba un conejo con cabeza de pato. Pero no, este joven, miren, la reproducción solo se da entre individuos de la misma especie. O sea, si somos humanos, con seres humanos. Hay muchas teorías también que se inventan, por ejemplo, que tuvo relación con un alienígena y esta salió de tal. No puede. Si solo es ser humano, ser humano. Por ejemplo, tampoco se va a poder que una tilapia se reproduzca con un guapote o con un bagre. Eso sería mentiroso que me digas, no se puede. Hablando biológicamente, jóvenes, ya estamos definidos. Cada especie, tenemos un género y una especie. Entonces,
Solo se pueden aparear individuos de la misma especie. Entonces, de otra forma, jóvenes, lo siento, no se puede. Por ejemplo, ustedes miran, conejos jóvenes incluso, hay diferentes variedades de conejos. ¿Va? Obviamente se pueden mezclar si son, ¿qué? ¿De la misma qué? Especie. Ahora, si digo que voy a mezclar un conejo con un gato, que una cabra con una mola, es mentira, ¿no? Eso es mentira, o sea, eso no se puede, tiene que claro, tiene que ser de la misma especie. Bueno, ¿qué más nos dice aquí? La reproducción dice, no solo permite la perpetuación del organismo. Jóvenes, si las especies no se reproducen, obviamente van a desaparecer. Así de claro. Que hay, obviamente, que hay diferentes formas de reproducción, es cierto. Hay unas especies que se reproducen más rápido que otras, por ejemplo, como cuáles, como las bacterias. Las bacterias, ¿por qué son peligrosas? Bueno, porque se reproducen rápidamente. Más adelante, aquí está cuál es la forma de reproducción. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo para que ustedes vayan comprendiendo sobre la reproducción. Bueno, vamos a ver, dice, dentro del contexto es importante conocer conceptos clave como el ciclo de vida. Todas las especies también tienen un ciclo de vida. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la mariposa. Hay un ciclo. Como su nombre lo dice, obviamente un ciclo cerrado. Miren, en la mariposa, yo sé que este es un término meramente biológico. Hay lo que se llama zoea, protozoea y así hasta convertirse en mariposa. Son etapas larvarias. Un ejemplo claro de esto jóvenes son los renacuajos. ¿Han visto ustedes cómo comienzan los anfibios? Una etapa que es a dónde? En el agua. Primeramente, en la capa de agua que van a ver ustedes, en las partes masas, como una cadena. Exacto. Y luego, ¿qué pasa? Luego, después, ¿qué pasa? Van lo que son los renacuajos, que son animalitos que parecen como si sale, como cocolita. Y luego, la etapa adulta, ¿qué pasa? ¿A dónde están? En tierra. O sea, ya lo conocen como los anfibios o sapos, como ustedes dicen. Entonces, eso es un ciclo. Luego, vamos a ver, entonces, hay dos tipos de reproducción. ¿Cuáles eran, jóvenes? ¿Y cómo lo decimos nuestro nombre? La aburrida y la divertida. Si nosotros hablamos de términos como morboso, la divertida sería donde se necesita ¿qué? Las personas. Y la aburrida sería, por ejemplo, como la propagación por estacas, que corta un pedazo de la planta y la siembro y nace en el individuo. Por eso se conoce como divertida o aburrida. En esta etapa, anotamos aquí, reproducción asexual. La reproducción asexual. La reproducción asexual participa un solo progenitor. En la reproducción asexual participa un solo progenitor. En la reproducción asexual participa un solo progenitor y no intervienen gametos. Y no intervienen gametos. Progenitor. Y no intervienen gametos. Bueno, entonces, jóvenes, ¿cuáles son los gametos? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuáles serán los gametos? Vamos a ver, ustedes que son seres humanos y se conocen bien a profundidad, tanto mujeres como hombres. ¿Cuáles son los gametos masculinos? ¿Los femeninos? Gametos, óvulos, ¿sí? Espermatozoides. Y por eso yo les decía, se llama asexual, ¿no? ¿Por qué? No se ocupan de hembra o macho, no, simplemente de un solo progenitor puede dar origen a otro individuo. Por ejemplo, como que Héctor viene, se divide en dos y genera un nuevo individuo. Ya llama a Héctor Héctor. Así, parecido de la asexual. Entonces, otra cosa, jóvenes. ¿Creen ustedes que hay ventaja en reproducirse así? ¿O qué saben ustedes? ¿Se da ventaja o desventaja? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, para un ejemplo por estaca. Miren ustedes, cortan una rama, ponen una estaca, por ejemplo, un ejemplo de esto. Y luego, vienen ustedes, cortan la rama, la colocan,
al par de días empieza a echar hojitas y hay un nuevo individuo. Isóter. Pero ven que será ventaja o desventaja ser así. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué ventaja? Yo creo que ventaja porque no va con la misma buena. De ventaja. ¿Vean? Ajá. Bueno, miren, hablando evolutivamente, y yéndonos a la evolución. ¿Saben ustedes qué es evolución, va? ¿Qué será evolución? Cambio, ¿en qué? Solo miren, para poner un ejemplo claro en evolución, será lo mismo, por ejemplo, Victoria, cuando tenía 3 meses, a como está ahorita. Ven, Victoria era chiquita orinándose, llorando. Imagínense ustedes cómo al pasar de los años como Victoria fue evolucionando, ¿va? Hasta lo que es hoy, ¿va? ¿Y cuánto tiempo pasó, jóvenes? ¿Cuánto es? Mira, de 3 meses a 17, ¿cuántos cambios se han dado? Entonces, ahora, hablando evolutivamente, jóvenes, las especies, todas las especies actualmente tienen que evolucionar. Y en la evolución, ¿qué va a pasar? Va a morir. Por ejemplo, en tiempos anteriores, había una enfermedad de la peste negra. ¿Qué pasaba? Murieron millones de personas. Luego, gracias a la medicina, se descubrió la vacuna, obviamente, se generaron anticuerpos. Entonces, ahora, por ejemplo, si viene la peste negra y le da, por ejemplo, a Social, ¿qué va a pasar? Social ya tiene esos anticuerpos, ya va a provocar ciertos efectos, pero va a provocar la muerte. Ahora, si Social no quiere evolucionar, Social posiblemente iba a morir. Entonces, eso es evolución, son los cambios a través del tiempo. Entonces, con la reproducción asexual, ¿cuál es el problema? Que no hay evolución. Por ejemplo, si usted corta una rama de ciruelo, va a tener el mismo ciruelo con las mismas características genéticas. Entonces, no hay evolución. Ahora, diferente va a ser en la sexual. ¿Por qué? Si imaginen Yalpa, la galloreño es medio trigueño, como somos los de Lloro, se casa con una compañera allá, ¿cómo van a salir los hijos? ¿Irán a salir igual allá? No van a ir blanco. No, tampoco como Dualimba, no es así. Miren, hay cambios genéticos, jóvenes. O sea, en nuestra descendencia van adquiriendo tanto genes del padre como de la madre. Entonces, vaya, posiblemente, vaya, en mi caso, vaya, yo tengo 2 niños, hay uno que parece conmigo, el otro medio, pero no es mucho. Entonces, algunos, o sea, y ya si tengo un tercer hijo puede ser diferente, o sea, se va cambiando o se va modificando genéticamente con el tiempo. Nadie, jóvenes, ustedes pueden ser hermanos, pueden ser gemelos, pero genéticamente todos somos diferentes. Nadie es igual. Entonces, si tiene 4 hermanos, 25, son como, bueno, póngale, si usted, por ejemplo, Evangelina, tuviera 10 hermanos, ella podría tener ciertas características, pero sería completamente diferente al resto de los hermanos. O sea, nadie puede ser igual. Todos ustedes son copias diferentes. Así de sencillo. ¿Vamos entendiendo? Entonces, para llegar al punto, una, si les pregunto que, si en el examen yo les preguntara, una de las desventajas de la reproducción asexual es que no hay evolución. Por ejemplo, viene, usted coloca un isóter, al isóter lo da como mundo, ese isóter posiblemente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque nunca evolucionó. Eso es. Ahora vamos a la siguiente, reproducción sexual. Anotemos ahí. No, disculpen, me estaba adelantando. Vamos a ver ahora los tipos de reproducción asexual. Disculpen, me estaba adelantando del tema. Tipos de reproducción asexual. Tipos de reproducción asexual. Número 1, la gemación. La gemación. Gemación con G. La número 1 es la gemación. Anotemos ahí, pues. Es la formación de un nuevo individuo que se forma por una yema o un brote. Es la formación de un nuevo individuo que se forma por una yema o
por un brote. Que se forma por una yema o por un brote. Como por ejemplo las hidras y las levaduras. Hidras con H, jóvenes. Como por ejemplo las hidras y las levaduras. ¿Quién conoce las hidras, jóvenes? ¿Quién conoce las hidras? Bueno, por ejemplo, algunas las encontramos en el mar. Ustedes han visto por lo menos en videos, cuando van a los arrecifes, que hay unas plantas que están en el arrecife. Obviamente están adentro del mar, ¿no? Y que se mira ahí con el desplazamiento. ¿Quién vio a Nemo? Todos la vieron, creo. Miraba unas plantas en el mar que se movían y que agarraban los peces ahí como que se contagiaban. Entonces, las hidras jóvenes son para, bueno, son más dibujantes, pero son parecidos a algo así. Entonces, ¿cómo se da la gemación? Simplemente, jóvenes, aparece una yema o un brote. Y a partir de aquí se origina un nuevo individuo. ¿Entiendes? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un ejemplo, no sé qué bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Se divide el núcleo. Por ejemplo, usted, como todos sabemos, toda la información genética de los seres vivos, ¿a dónde está? Ahí tenemos el ADN, ¿va? Tanto en las plantas como en animales. Entonces, se va a dividir, jóvenes, se divide en dos y genera dos individuos genéticamente idénticos. Entonces, eso es lo que es la gemación. Que no se olvide, ¿va? La encontramos en las levaduras y en las hidras. Siguiente, número 2. Fragmentación. La fragmentación. Fragmentación. Vamos a ver, Jason. ¿Qué es un poco de fragmentación, Jason? Venga, aquí en la vida diaria, la cotidiana, como cuando escuchas se fragmentó. ¿Ah? Ajá, que se quebró, no podemos decir. Que se quebró, uno dice, se quebró en tantos pedazos, dice uno, ¿va? Entonces, vayan, ¿cuántos de ustedes jóvenes, por ejemplo, han visto ustedes cuando ustedes llaman la lagartija aquí, y uno le corta la cola, y con el tiempo, obviamente, ¿va? Si ustedes son de la zona, pueden ver que con el tiempo la pudo ver regenerada otra vez. Bueno, entonces, en este caso, jóvenes, anotemos la definición ahí. Fragmentación. Un organismo se divide en partes, o como se quiebra, como dijo Jefferson, un organismo se divide en partes. Un individuo se divide en partes y cada una puede generar un nuevo ser. Y cada una puede generar un nuevo ser. Imagínate como que yo pudiera dibujarse, pero no fuera Picasso, ¿verdad? Ustedes, miren, soy mal dibujante, pero ustedes imagínense que esta es una estrella de mar, ¿verdad? La estrella la conocen, ¿verdad? Pero imagínense eso, entonces. Me hago una consulta, hermano. Estos organismos se dividen por fragmentación, o sea, que si se rompe un pedazo de estos, pues este otro pedazo que se rompió puede generar otra estrella de mar. ¿Está bien eso ustedes, va? ¿O no? Bueno, pero exactamente, o sea, no. Ella, por ejemplo, aquí va, este pedazo se desprendió, va. Este pedacito puede originar otro individuo y este simplemente se va a volver a regenerar con el tiempo. Obviamente, va. Miren, no tomemos eso como que es el mismo ratito, jóvenes. Lleva su tiempo, ¿va? Pero se puede volver a regenerar. Entonces, otra pregunta, ¿sabían ustedes cómo se alimentan las estrellas de mar? Pero según miren, esto se le conoce como madrepurito. Este puntito aquí va, obviamente que es abierto, esto es una abertura de la estrella de mar. Miren, ella tiene todavía un sistema de alimentación que es rudimentario. O sea, está como que, por ejemplo, ¿se imaginan? Nosotros, miren, cómo hemos los seres humanos evolucionado. Y esto es a lo largo del tiempo. O sea, pasan millones de años. Posiblemente, nuestros antecesores en estos tiempos se alimentaban cuando los sistemas digestivos eran rudimentarios, nosotros éramos como estos organismos. Pero como fuimos evolucionando, ahora tenemos una boca y qué más. Por donde entra y por donde sale, ¿cómo le llaman?
una boca y que hay manos. No, al inicio no era así, jóvenes, todo fue evolución. Lo que es que no fue de un solo, fuimos evolucionando con el paso de millones de años. Usted, como les he comentado, la vida comenzó en el mar, jóvenes, supuestamente. Digo supuestamente porque hay diversos estudios. Supuestamente las bacterias fueron los primeros que entraron oxígeno, entonces fueron pasando los años. La vida se dice, hay una teoría que evolucionamos de los anfibios, otra que de los peces, o sea, son teorías. Pero es evolución. Entonces, estos organismos jóvenes son rudimentarios. ¿Qué significa eso? Que por donde comen, por ahí despegan. Si miran, nosotros que fuéramos así, que hayamos evolucionado, estuvieran comiendo usted y luego voy al servicio, ¿sí? Así son ellos. O sea, ¿y nosotros por qué somos diferentes, jóvenes? Porque evolucionamos. Nosotros ya nos reproducimos ¿cómo? Sexualmente. Entonces somos seres que fuimos cambiando a lo largo del tiempo. Si no hubiera evolución, estuviéramos todavía en tiempos de antes, fuéramos, o peor que un mono tuviéramos, ¿no? Recordemos, esto es evolución natural. ¿Me van entendiendo? Entonces, si yo le pregunto en el examen, ¿qué es la fragmentación? Evangelina. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Se puede dividir y formar nuevos individuos. O sea que, miren, si nosotros fuéramos como la estrella, venimos nosotros y yo me corto de unos 3 pedazos, serían que 3 nuevos individuos. Obviamente, que nosotros, ¿por qué no podemos? ¿Por qué? No los más así como... Porque, sí, porque esto es reproducción que asexual y nosotros somos sexual. Claro, ahí va. Bueno, vamos a ver otro tipo ahora, jóvenes. Anoten ahí. La bipartición. Bipartición. Con B. Bipartición. La bipartición. La célula se divide por la mitad. La célula se divide por la mitad originando 2 células hijas idénticas. La célula se divide por la mitad generando 2 células hijas idénticas. Jóvenes, ya está todo en la lista. ¿Cuántas alguien está todo? Y Laura no vino. Se divide. La célula se divide por la mitad, originando 2 células hijas idénticas. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, creo que aquí no se mira bien la bipartición, pero imagínense ustedes de esta manera. Tengo una célula, obviamente, aquí encontramos, material genético. Entonces, esta simplemente se va a dividir y va a generar ¿qué? 2 células que van a ser genéticamente idénticas a quién? A la madre. Y si son idénticas, ¿habrá evolución, jóvenes? ¿O no? Si le pregunto el examen yo, si 2 células son idénticas a la madre, ¿hay evolución o no hay evolución? No hay, porque desde el momento que es asexual no hay evolución. Entonces, es otro ejemplo, jóvenes, lleven ya de ahorita para el examen. Si es asexual, no hay evolución. Bueno, siguiente tipo. Se me escapaba. Si les pregunto un ejemplo de qué organismo se divide por ese tipo, serían las bacterias. Por eso es que las bacterias son tan peligrosas. Porque las bacterias se multiplican ¿cómo? Rápidamente. Una bacteria, por ejemplo, si imaginan, yo tengo aquí 5 bacterias, 4 o 5. Se dividen en 2, ¿cuántas van a originar estas 5 bacterias? Y en cuestión, o sea, se dividen rápidamente en cuestión de horas. Entonces, ese es el peligro, ¿vale? 20 Porque cada una por 2. 5 por 2. 10. Hay que ver la matemática, ¿va? Entonces, por eso que ustedes dicen, jóvenes, los doctores, los odontólogos jóvenes, hay que hacerse un buen aseo de las manos. La boca también, ¿por qué? Porque son lugares donde, por ejemplo, la boca, es un lugar donde nosotros fabricamos lo que es la saliva, o un lugar húmedo. Entonces, si yo no tengo un buen aseo bucal, ¿qué va a pasar? Las bacterias se van a propagar rápidamente y con el tiempo puede afectar al sistema digestivo. Por eso hay mucha gente que dice que es que yo padezco de agruras.
también podría, no es que está 100%, pero podría ser un efecto de que tiene un mal aseo bucal o una mala alimentación. Otra cosa, por lo de las manos, jóvenes, las bacterias están en todos lados, jóvenes, tanto en el aire, como si aquí pueden haber bacterias en cualquier parte. Entonces, si yo vengo y no me lavo las manos, ¿qué pasa? Meto las manos a la boca, estoy consumiendo ¿qué? Y recordemos, no las miro porque son organismos como son, micro, ¿cómo son las bacterias? Microscópicos, solo se pueden ver a través del microscopio. Bueno, siguiente, esporulación. La esporulación. 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 Ahora tenemos ahí. Esporulación. Se forman esporas que pueden desarrollarse en individuos completos. Se forman esporas los cuales pueden desarrollarse en individuos completos cuando las condiciones son adecuadas. Se forman esporas que pueden desarrollarse en individuos completos cuando las condiciones son adecuadas. Como por ejemplo los hongos y los helechos. Como por ejemplo los hongos y los helechos. Helechos con H, jóvenes. Hongos y helechos. Bueno, en este caso, jóvenes, ¿cómo es? ¿Quién sabe qué es una espora? ¿Quién conoce o ha escuchado lo que es una espora? Miren, una espora, jóvenes, es como una, vaya, popularmente dice uno, una pequeña pelotilla, vaya. ¿Quién conoce los helechos? ¿Han visto los helechos ustedes en el río? Si ustedes le dan vuelta a la hoja, está el lava, está en el vez de la hoja, jóvenes, se miran como unos puntitos negros en la hoja. Esos son esporas. Obviamente, si las condiciones son adecuadas, estas esporas al caer al río se van y se pueden reproducir a otro lado, a generar un nuevo helecho o un nuevo individuo. Entonces, por eso se le llama. ¿Quiénes más hacen eso? También los hongos. Se forman pequeñas pelotillas, jóvenes, por ejemplo, aquí se forman. Entonces van a originar 5 nuevos individuos o 5 nuevos honguitos, como les llaman. ¿Qué saben ustedes de los hongos, jóvenes? ¿Qué han escuchado ustedes de los hongos? ¿Saben que son comestibles? Algunos. ¿Cómo cuáles? Los champiñones, para los que salen en la pizza, y son ricos, son comestibles. También, jóvenes, hay otros que son alucinógenos. O sea, ¿qué? Que yo me pude drogar también. Son famosos en la zona de La Paz y en Intibucá. O sea, esos hongos se consumen, jóvenes, pero bueno, yo nunca los he probado. Pero si dice, según lo que me han contado los amigos, porque miren, en biología, jóvenes, ahí se conoce todo ese tipo de organismos. ¿Cuál es el problema? Que el hongo no es como la marihuana. Que la marihuana, el efecto puede ser un poco más rápido, el hongo no. Si ustedes consumen hongo, para comenzar, jóvenes, es el efecto tal que usted se pierde de la mente como tal. Usted, si ha consumido hongo, puede agarrar, usted, por ejemplo, agarra la brasa, usted no la va a sentir en el momento. Ahora, cuando ya le pasa la reacción, para lo bueno. Usted se va a un alambrado, usted pega ahí, usted no va a sentir. Ahora, al rato del efecto va a sentir lo que es bueno. Entonces, es algo sobre los hongos. También hay otros hongos, lo que hemos padecido mucho. O de los quebras, que hasta camina uno haciendo cuando le pican acá. Ahora, si los hongos, puede ser en el agua, en el suelo, se pueden reproducir rápidamente. ¿Y cómo se reproduce, jóvenes? Pues esporas. Si ustedes se fijan, o sea, todas estas formas de reproducción, para algunos van a ser desconocidas. Pero ¿quién no conoce un hongo? Todo el mundo. Entonces, muchas veces, jóvenes, es lo que yo les digo siempre. Nosotros no nos preocupamos por conocer nuestro entorno. O sea, no nos importa. Yo creo que algunos de ustedes hasta hoy saben cómo se reproducen los hongos, ¿sí o no? Dirán ustedes, ¿por qué se reproducen tan rápido los hongos? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, hongos, me pongo estos zapatos, si se los presto allá, después, ¿qué va a pasar? Ya posiblemente también va a desarrollar hongos. ¿Por qué? Porque ellos le dan su esporas en lo que es la suela del zapato. Entonces, así es la reproducción de los hongos. Y son cosas que todo el mundo le pasa, pero casi nadie identifica. Siguiente. Multiplicación vegetativa. La última, la multiplicación vegetativa.
¿Qué será, jóvenes? ¿Han hecho ustedes alguna vez multiplicación o conocen algún ejemplo de multiplicación vegetativa? Nunca. Seguro. ¿Quién fue el que sembró entonces eso? Nunca lo han hecho. ¿Sería algo? ¿A dónde lo llevo yo? Que decimos, no lo conozco, pero sí lo hacemos. ¿Sí o no? ¿Quién sembró, por ejemplo, ese madrigal? ¿Quién sembraron esos ciruelos? ¿Quién no ha sembrado yuca aquí? ¿Quién no ha sembrado camote? Nunca lo han hecho. Y ustedes como no lo conocen. Jóvenes, eso se llama multiplicación vegetativa. O sea, en términos más científicos, a lo que usted le llama colocar estacas se le llama multiplicación vegetativa. ¿Por qué? Porque yo agarro un fragmento de la planta y la coloco en tierra ¿para qué? Para generar un nuevo individuo. Entonces, definámosla. Plantas que se reproducen, plantas que se reproducen a partir de partes, como ser tallos, raíces y hojas. Plantas que se reproducen a partir de partes, como ser tallos, raíces y hojas. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cuántas plantas conocen ustedes que se dan por reproducción vegetativa? Pues por la calle. ¿Hay un ejemplo? Ciruela. Otro ejemplo. El mango. ¿Ah? Camote. Yuca. Isote. Y hay infinidad de plantas. Madreado. ¿Han visto en la montaña? ¿Quién conoce, por ejemplo, que usted lo pone en el suelo y van los ojitos? No me llama se escapa el nombre ahorita. ¿Quién se la flor amarilla? Ayote. No es ayote, que son preparativas en la casa, que se va toda la que parece cacao y es una bolsita amarilla. Se le escapa ahorita el nombre. Pero hay un montón, joven. O sea, la papa, la fresa. ¿La fresa cómo será? Pues esto no es para poder reproducción vegetativa. Usted agarra una parte de la ramita, la coloca en tierra y genera que hace un huevo. Una rosa, un video bien. Alguna rosa, el Napoleón. O sea, si ustedes ven, hay un montón de plantas. Lo que pasa es que cuando yo pregunto directamente, me pongo nervioso y se me olvida, ¿verdad? Es normal, pero no, hay un montón. Bueno, ahora vamos a entrar a la siguiente reproducción, que es la que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo la conoce. Y aquel que no la conozca es que es penoso o vive en un tabú. Reproducción sexual. Tipo, no, ahorita solo reproducción sexual. Tipos no hay, jóvenes. Sexual es un solo tipo. Diferentes formas pueden haberlo, pero tipos es un solo. Bueno, miren, quiero que la definamos ahorita con sus propias palabras. ¿Qué entienden ustedes por reproducción sexual? Vamos a ver esto. Héctor Lara, ¿quién entiende por reproducción sexual? Ajá. O también, o sea, hablando más general, la unión de una hembra y un macho, porque puede ser una yegua con un caballo, una vaca con un toro. ¿Qué más? Un cerdo con una cerda, un conejo con un conejo, o sea, hablando a nivel de seres vivos. Ahora, si yo ya me enfoco en los seres humanos, sí, como dice Héctor, es la unión de un hombre con una mujer. Obviamente, bueno, miren, en cuanto a la reproducción sexual, nosotros los humanos somos diferentes al resto de animales. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué seremos diferentes nosotros? Vamos a ver, ya que es experto aquí en matemáticas. ¿Por qué somos diferentes nosotros en cuanto hablando de reproducción sexual con los animales? ¿Por qué seremos diferentes nosotros? Por ahí viene. Pues algunas veces, ¿va? Algunas veces los animales piensan más que nosotros, pero bueno, vemos ejemplos en la naturaleza, ¿va? Bueno, pues esa es una razón. ¿Qué más, Victoria? Y entonces, ¿por qué existe el SIDA, la sífilis, el chancro, gonorrea? Sí, pero que nosotros. ¿Protegeron el cerebro? ¿Ah? Como que nosotros sí podemos jugar con los Ajá. Pueden como manipular para evitar la reproducción. ¿Me está diciendo usted? Ahora, si yo les digo,
¿Cuál será la diferencia, por ejemplo, en la reproducción sexual? Por ejemplo, entre las gallinas y nosotros. ¿Por qué tenemos diferentes nosotros? O sea, el acto es el mismo, ¿va? El macho se emociona, Jesús dice, va y dice. Pero ¿en qué tenemos diferentes nosotros? ¿Cómo? Hay que poner unos huevos. No, pero estoy hablando del acto como tal, no ya de la reproducción, el acto como tal. ¿Por qué ser un diferente, María? ¿Han visto ustedes a un gallo llamando una gallina? Hola. Miren, ¿en qué, o sea, yo me baso en qué somos diferentes? Jóvenes, que los seres humanos tenemos sentimientos. ¿Verdad que un gallo solo va, anda 20 gallinas, agarran aquí, agarran acá, insolvente, todo el mundo, y ellas se dejan? ¿Será que las mujeres van iguales? Siempre, por ejemplo, le ponga allá, si a usted no le gusta un muchacho, usted se va a acostar con él. ¿Verdad que no? Entonces ahí es muy diferente a nosotros. Primero tiene que haber una atracción, joven. Si no se atraen, olvídense que no hay nada. Entonces, en esa parte somos diferentes a los animales. No todos los animales, ¿va? Porque también, por ejemplo, las guaras eligen una pareja y es para toda la vida. Ellas son fieles durante toda su vida, una sola pareja. Entonces, miren, no, pero quiero que les quede claro en eso. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos sentimientos. O sea, si Xochitl, Dayana, primero, para llegar al acto sexual, primero tiene que haber un sentimiento de atracción, tiene que haber amor. Los animales, hay algunos que, o sea, ellos lo hacen por instinto, nosotros no, nosotros lo hacemos por sentimiento. Y esa es la diferencia de nosotros con los animales. Aunque obviamente hay ciertas parejas que pareciera que imitan a los animales, que no les gusta se cuenta, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, en los seres humanos habemos de todo, jóvenes. Vaya, por ejemplo, en nosotros también, en los seres humanos, por ejemplo, se da lo que es la zoofilia. ¿Saben qué es zoofilia? ¿Victoria? ¿Sharon? Por ejemplo, cuando un humano se siente una relación con un Animal. Y es la atracción hacia los animales. Hay gente que siente atracción, por ejemplo, hacia una. ¿Quién ha escuchado historias de burras en el pueblo? Y muchas, o sea, si me preguntan a mí no me atrae una burra o una vaca, pero hay gente que sí les atrae. Eso se llama zoofilia, atracción por un animal. Y se da el acto sexual, ¿sí? Se puede dar. Entonces, obviamente, nosotros va a quedar mirando normal, pero hay gente que sí siente atracción, tanto hombres como mujeres. Ajá. Claro, entonces, anotemos ahí. La reproducción sexual requiere generalmente dos progenitores. La reproducción sexual requiere generalmente dos progenitores de sexos diferentes. De sexos diferentes. La reproducción sexual requiere generalmente dos progenitores de sexos diferentes. Entonces, jóvenes, ¿será que los seres humanos solo se dan entre sexos diferentes? ¿Victoria? ¿Verdad que no? Ahora está muy de moda, como dicen, la lesbiana, unos que dicen bisexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿va? Y tienen acto sexual como tal, solo que hay una diferencia. Ahí jamás se va a hablar de reproducción. Yo sé que ustedes también han escuchado en Discovery Channel que primer hombre que salió embarazado y que no sé qué. Bueno, eso no puede ser. Hasta el momento de la ciencia no hay ningún hombre, ¿por qué? ¿Cómo un hombre que no tiene ovarios va a salir embarazado? ¿Cómo va a generar un individuo si no tenemos las condiciones? Tenemos a barrigota así, pero no es diferente, no es otra cosa. De comida, de cerveza, pero que sea, por ejemplo, por un embarazo sería mentiroso. Eso no puede ser. Entonces, obviamente, como les dije, nosotros también se dan, bueno, somos fines animales, pero también se da, por ejemplo, que Jason diga, no, a mí me gusta ya. Ahora, ¿los hombres no jóvenes sí o no? No, por ejemplo, uno de los casos de homosexuales, ¿han visto ustedes? Son famosos, o de mujeres también. Pero una cosa, bueno, escuchemos, el hecho de que le guste, para que le guste la Victoria, tampoco no tiene que ser objeto de discriminación, porque nosotros los humanos por eso somos buenos, para discriminar.
cada quien vive su vida como le parece y cada quien, porque por ejemplo, uno es cierto, uno a veces como que hace mofa o se ríe, ¿va? Pero eso no es lo correcto, ¿va? Porque cada quien es dueño de su vida. Él sabrá por qué lo hace, si es que le gusta o por qué lo hace, es el problema de cada quien. Pero nosotros solo podemos para qué? Para señalar, ¿va? Por ejemplo, ven el celo y se equivoca, todo el árbol va a decir, seguro no es nada, qué portadita, que no sé qué, aunque yo lo esté haciendo también. Entonces, bueno, antes de hacerle así, primero, autoevaluarlo nosotros mismos. Primero, o sea, aquí también se mete lo que es la clase de valores. Jóvenes, no critiquemos al otro. En este mundo actual somos buenos para hacerse para allá o para acá, pero nunca le hago a lo que estoy yo. ¿Y qué sería lo que hago cuando el Señor nos equivoca? Bueno, por ejemplo, si a Dios lo critica, yo no sé lo que haciendo a medianoche o en el día, o sea, cada quien jóvenes es libre de hacer lo que quiera. Entonces, siempre jóvenes, entonces, tanto los homosexuales jóvenes como también a las lesbianas es de respetar ese espacio. Si a ellos les gusta eso, obviamente, y ahí también un límite. Porque muchas veces estas personas están pidiendo respeto, pero ellos les faltan respeto a uno. Hay muchos hombres que enamoran a uno. ¿Y qué pasa? Si a usted no quiere que le insulten, tampoco respeta bien el espacio del otro. Eso es claro. Entonces, respeto merece respeto. Claro, ahí va. Otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la reproducción sexual, obviamente se ocupa hembra y macho. Si hablamos de humanos, es un hombre y una mujer. O sea que tiene que haber un pene y ¿qué más? Vagina. Para que se dé el acto sexual como tal. Así de sencillo. Solo que en nuestro caso, jóvenes, hay un problema. Si hablamos ya humanamente, ¿cuál es el problema, jóvenes? Ahora hay muchas enfermedades venéreas. O sea, ustedes pueden ver una mujer bonita, cualquier paso para poder tener SIDA. Usted no la puede ver internamente como anda, hacer la podrida. Por encima mira bonita, pero por dentro puede andar podrido. Tanto hombres como mujeres, jóvenes. Entonces, en el caso, era lo que decía Victoria, la protección jóvenes, o sea, y eso también implica tener educación. O sea, si yo después de dar un par de charlas sobre educación sexual, por ejemplo, viene Floribel, viene Xochitl, quien sea, se va a acostar con un muchacho sin conocerlo, no se protege, no le importa, jóvenes, ahí están siendo irresponsables con su propio cuerpo. Así de sencillo. Nosotros muchas veces, ¿pero por qué pasa eso? Pues vamos solo por lo de encima, por la vista, por lo que miramos. Le miramos el llamar, le miramos una buena foto, un buen carro, y es bonito, me gustó, me acuerdo. Bueno, eso se llama ser irresponsable. Otra cosa, a su corta edad, joven. O sea, bueno, cada piba ya tiene sus niños, niñas. Niño. Obviamente, cualquiera puede fallar. Y una falla, y no es ni falla porque pregunte a Carla si ella no quiere a los niños. ¿No quiere Carla, sí o no? Entonces no es un error tampoco, ¿va? Obviamente, eso se llama que actuamos precomente antes de tiempo. Pero pregúntale a Carla si es lo mismo. Carla, ¿se da lo mismo la vida suya? Ahorita, antes de tener lo mismo. ¿Va a tener lo mismo? Ya que cuando Carla escucha en diciembre a disco, o sea, es cierta, Carla ya no quiere la disco. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice la mamá? Ahí de niño, mira que tenía hambre, no sé lo que es. Oye, la vida cambia ya con la reproducción, joven. Entonces, pensemos en eso ahorita, jóvenes. Ustedes ya están, yo sé que ya están activos sexualmente, a mí no me van a engañar. O sea, aquí hay que ser claro, jóvenes. Las cosas como tal. O sea, entonces, ¿qué les queda a ustedes, jóvenes? Ser responsables, jóvenes. Si están en eso, cuídense, protéjanse, nada cuesta. ¿Cuántos se oyen? Vaya, por ejemplo, para los 2 minutos que van a estar para allá. Entonces, jóvenes, protección, jóvenes. Miren, eso no lo agarramos como que fuera, va a ser una pena hablar de eso. O sentimos, o han de decir, escucha, ese puede ser marcado hablando de eso, jóvenes, es la realidad de nosotros. Miren, yo hubiera deseado que mi mami se hubiera sentado a hablar de conceptuales, nunca lo hice. ¿Y qué pasó? El hombre sin casa, sin empleo, para que fuera a hablar la novia. ¿Y qué pasó después como burro? Mira, la carrera, trabajar y estudiar. Entonces, que no le pase lo mismo. Este espacio es para hablar de todo eso. Y los temas que vienen son bonitos, tienen enfermedades venéreas, reproducción. Ahí vamos a abarcar todo, mucho más detalle. Bueno, antes de terminar, jóvenes, vamos a hacer una pequeña evaluación. La pensaba hacer escrita, pero no, la vamos a hacer oral. Entonces, vamos a ver, va a valer 5%. ¿Qué es lo que vimos ahorita? Vamos a ver si ustedes estuvieron prestando atención. Entonces, voy a hacer diferentes preguntas, ustedes me van a comentar. Si prestan atención, voy a ver rápidamente, por ejemplo, si les pregunto, ¿qué es asexual? No es asexual, no atención. Tiene el 5%. Entonces, creo que estamos frescos todavía, ¿va?
Ya lo sabemos, entonces ya vamos a entrar, entonces vamos a hacer esa prueba, jóvenes, y luego listo, la clase termina. Listo.